Buen día. Hoy vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados y datos agrupados por intervalos. Entonces, aquí viene un ejercicio que vamos a trabajar. Dice, a los 55 alumnos de la preescolar del Jardín de Niños John Locke, 20 de ellos, entre niñas y niños, se inscribieron al campamento virtual de verano. Sus edades se muestran en la tabla estadística con base a la información anterior. Responde a las siguientes preguntas. Entonces, aquí tengo yo las fórmulas para calcular las medidas de tendencia central, que son media, mediana y modo. Para poder contestar, digamos esto, y tener mayor facilidad en el manejo de los datos, vamos a sacar una tabla de distribución de frecuencias, que para este caso nos va a bastar tener estas columnas, que son la de datos, la de frecuencia acumulada y la de el dato multiplicado por su frecuencia, ¿no? Que esto correspondería a lo que es el numerador de la media. Y ahorita voy a hacer una anotación sobre eso. Ahora, si se fijan, los datos que están en esta tabla los acomodé en orden. El más chiquito de todos aquí es 5 y el más grande es 10. Entonces los acomodé en orden y ahora voy a proceder a acomodar la frecuencia. Vamos a utilizar colores y vamos a ir marcando los datos para no cometer ningún error, ¿no? Entonces primero los de 5 los marcamos, es 1 y buscamos por toda la demás tabla y solamente hay uno. Entonces aquí ponemos de frecuencia 1, vamos a ir con los de 6. Y pues hay 1, 2, 3 y 4. Entonces la frecuencia del 6 es 4. Vamos a ir con el que sigue. Los de 7 sería 1, 2, 3 y 4. O serían los de 8. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, 7. Vamos a ir con otro color para los de 9. Sería este. 2. 2 nada más. Y por último, pues, este 10 y este 10 que también son 2. Bueno, ahora vamos a utilizar en el programa, vamos a poner los números, que sería 1, 4, 4, 7, 2 y 2. Bueno, para estar seguros que lo hice bien, pues aquí ya los marqué todos, pero aparte vamos a darle el comando suma de Excel. Siempre que vayamos a hacer alguna operación o vayamos a tildar alguna de las casillas, tenemos que siempre poner primero el igual. Entonces, vamos a darle suma, abrir paréntesis para que seleccione todos estos. Y si lo hice bien, me tiene que dar la cantidad total de datos, que en este caso son 20. Pues ahí está el 20, ¿no? Voy a borrar todos estos colores que puse auxiliares. Voy a dejar nada más los datos que tengo en Excel. Para la frecuencia acumulada, que es lo que llevas acumulado de frecuencia en cada renglón, en el primer renglón solamente vas a llevar el primer dato, que la frecuencia vale 1, pues aquí también vas a llevar 1. Para el segundo renglón vas a llevar los 4 que están en el segundo renglón más el 1. Ahora, para hacerlo esto automáticamente vamos a tomar lo que está en el renglón y le vamos a sumar lo anterior contra esquina. Ahora, haciendo esto, pues vas a sacar el acumulado para ese renglón y arrastrándolo vas a llevar los demás acumulados. ¿Cómo estoy seguro que lo hice bien? Pues miren, el total de la frecuencia es 20, el penúltimo renglón me tiene que dar 20 en la frecuencia acumulada. Pues vamos a checar el tercero. Por ejemplo, este 9, ¿de dónde salió? Salió de la suma de este renglón, que son 4, más este renglón, que son 8, más este renglón, que es 1.
Entonces 4 y 4 son 8, más 1 son 9, ¿verdad? Este 9 también se puede obtener si agarro pues, lo que está en el renglón y le sumo lo que llevo acumulado en el anterior, que sería esto contra esquina. Cuando lo hago contra esquina, Excel recorre casilla por casilla y me los va dando uno a uno. Ahora, este último que habíamos acordado que es el numerador de la media, ¿no? La vamos a dar igual, vamos a multiplicar el dato por su frecuencia. Vamos a dar Enter y me da el primero, ¿no? Del 5 hay 1. Y vamos a arrastrar en la esquina con el más hasta abajo la fórmula. Y vamos a sacar al final la suma de todos estos datos, ¿no? Que es la multiplicación de cada uno. Bueno. ¿Esta columna para qué me ayuda? Me ayuda pues para sacar el numerador de la media. ¿En qué sentido? Pues fíjense aquí que dice x1 por la frecuencia 1. Es decir, el dato 1 por la frecuencia 1 y luego le sumas el dato 2 por la frecuencia 2, luego le sumas el dato 3 por la frecuencia 3 y así hasta llegar al último que es el enésimo. Es decir, este de aquí. El dato 10, el último dato multiplicado por la última frecuencia, ¿no? Entonces lo sumas todos y el numerador es esto. ¿Cómo se lee este símbolo? Es la sumatoria, este símbolo como una M volteada, que es un sigma. Significa la sumatoria desde el primero, desde el I1, que se llama I igual a 1, es el primer renglón, hasta el enésimo, que es el último. ¿De quién? De la multiplicación del dato de cada renglón multiplicado por la frecuencia de cada renglón. La sumatoria. Entonces, obviamente el numerador sería en este caso esto, ¿no? 151. Entonces va a dar igual que tome este dato, que es el 151, y lo divide entre el total, entre la n. Pues que son todos los datos, en este caso son 20, ¿no? Le doy Enter y ahí tengo la media. Ahora, para esta columna de frecuencia acumulada me ayuda para lo que es el cálculo de la mediana, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es, pues, sumar los 20 datos, le sumo 1 según la fórmula para calcular la posición central y lo divido entre 2. Esto me va a dar 10.5. ¿Qué significa que me di 10.5? Que yo voy a buscar dos datos, el 10 y el 11. ¿Por qué? Porque 10.5 está tanto en el 10 como en el 11. Voy a buscar décimo y onceavo dato. Si pasa que están en diferente número, entonces tendría que promediar entre esos dos números diferentes. O si pasa que están dentro del mismo renglón, pues simplemente voy a agarrar el dato. Vamos a ver dónde están contenidos el dato 10 y 11. El dato 10 y 11 me voy a preguntar por renglón en la frecuencia acumulada. ¿Están contenidos el dato 10 y 11 en esta? No, porque llevas apenas uno. En el segundo, ¿está contenido el dato 10 y 11? No, porque llevas 5. En el tercero, ¿está contenido el dato 10 y 11? No, porque llevas 9. Pero ahora, ¿qué pasa para este renglón? ¿El dato 10 y 11 están contenidos en 16? Pues sí, ¿no? Ahí los pasamos, el dato 10 y 11. Dato 10 y 11, ¿qué significa que sea 16? Que para este van a estar acumulados en el 8. Por lo tanto, la mediana va a ser 8. Ahora, ¿cuál es el dato que se repite más? El dato que se repite más es el que tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, el dato 8 tiene 7 de frecuencia, mientras que todos los demás tienen menos. Por lo tanto, 8 es la moda. Vamos a contestar las preguntas aquí. Y me dice, ¿cuál es la población de estudio? Pues los alumnos de preescolar del Jardín de Niños LOC. ¿Cuál es la variable que se está estudiando? Las edades de esos niños. ¿Cuál es la media aritmética? 7.55. ¿Cuál es la moda? Pues 8. Y la mediana correspondió esta vez al mismo número, que también es 8. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el que sigue.
Aquí tenemos, en una tienda de ropa y accesorios se llevó a cabo un registro de la cantidad de clientes que acudieron a la tienda y compraron por lo menos un producto. El resultado se muestra en la siguiente gráfica. Entonces, en el eje de las Y se están poniéndome las frecuencias de clientes que adquirieron productos, mientras que en el eje de las X se están poniendo los días de la semana. Pues para estas preguntitas de la tabla de distribución solo fueron necesarias 2 columnas, ¿no? Porque a lo más lo que me preguntaron aquí fue el promedio. Entonces, vamos a contestar las preguntas. Dice, ¿qué día acudieron más clientes? Pues obviamente es el día que tiene mayor frecuencia, que es el sábado, ¿no? Dice, ¿a qué crees que se deba? Matemáticamente hablando, pues es el que tiene más número. Dentro de la vida real, pues ves que los fines de semana normalmente tienen el día libre las personas y van a hacer compras. Ahora, ¿qué día hubo menos clientes? Pues el miércoles, ¿no? A la mitad de semana. Bastante obvio también, ¿no? Luego, ¿cuál fue el promedio de los clientes que visitaron en esa semana? Bueno, acá nosotros tenemos una opción también para utilizar de vez en cuando, que es el promedio, ¿no? Si yo le pongo promedio, ella entiende que hay que sacar el promedio de ¿qué datos? Pues todavía todos los clientes que tenemos, ¿no? Ahí está, automáticamente me hace la cuenta, ¿no? En 3.4285. Pero, ¿cómo hubiera sido a mano? Lo primero habría que calcular la suma de estos. Igual, súmalos. Y bueno, ¿qué sería la media? Este mismo número lo puedo calcular pues a mano, ¿no? Que sería este número dividido entre el total de datos. La sumatoria de las frecuencias dividido entre el total de datos. El total de datos aquí son 7 días de la semana, ¿no? Y llegó exactamente el mismo número, ¿no? Digamos que esto fue a mano y esto fue utilizando la opción de Excel. Vamos a ir con el último. Y acá tengo ya todas las respuestas, ¿no? Pero pues vamos a irlo haciendo esto mismo, pero paso a paso, ¿no? Y de lo que se trata es de cumplir con esta actividad que dice, observa a detalle el video en el cual se explica cómo obtener media, mediana y moda de datos agrupados, etc. Bueno, este video se está haciendo para esto, así que no lo vamos a hacer. Dice, una vez terminado el video, realiza los ejercicios propuestos, ¿no? Entonces, digamos que atiendas esto y luego ya resuelvas, ¿no? Dice, en el grupo 103 matutino se llevó a cabo un proyecto de hábitos alimenticios saludables, para lo cual se midió el índice de masa corporal, IMC, de 40 alumnos, obteniendo el siguiente registro. Bueno, acá están todos los datos, ¿no? Acomodados, ¿sí? Y digamos que cuando la cantidad de datos supera los 30, ya es necesario aplicar lo que son unas reglas para sacar el tipo de tabla que se va a utilizar y los datos acomodarlos por intervalos. ¿Para qué? Para reducir el tamaño de la tabla que se va a realizar. Por ejemplo, si yo siguiera una tabla de dato por dato, tendría que acomodar un montón de renglones. Normalmente pasa que en la estadística se trata siempre con un vistazo logres obtener la mayor información. Entonces, digamos, una buena gráfica o una buena tabla es aquella que con poca información te arroja todo lo que se necesita saber del problema en cuestión. Si la tabla es gigantesca, cuando nosotros la observamos, no es tan efectiva, porque pues de entrever tantos datos decimos, no, esto está difícil, o está complejo, está largo. En cambio, si lo agrupamos por intervalos, se reduce el tamaño de la tabla y aumenta la efectividad. Uno del tratamiento de los datos de la estadística descriptiva. Bueno, para no ser más largo el asunto, dice, pasos a seguir para la construcción de una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados por intervalos. Número 1, la regla de Sturges. Esta regla es
de K igual a esto es simplemente lo que se sigue para saber la cantidad de renglones que va a tener nuestra tabla. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esta K. Entonces, K va a ser igual a, en este caso va a ser 1 más 3.322. Eso es constante, ¿no? Logaritmo de la n, pero en este caso la n vale ¿cuánto? Pues ¿cuántos son estos? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Multiplicado por 1, 2, 3, 4. Son 40, ¿no? De hecho aquí también nos lo decía. Entonces, la n vale 40. Ahora, ¿cómo se saca esto? Ya lo tengo, ¿no? 1 más 3.322 logaritmo de 40. Entonces el número me queda 6.32, ¿no? Ahora, la cantidad de renglones no me puede quedar en decimal, pues, puesto que no puede haber una parte de un renglón. Entonces lo redondeamos, pues obviamente serían 6 renglones, ¿no? Bueno, ya tengo lo que es la primera parte, voy sobre la segunda parte, que sería calcular el rango. El rango será dato mayor menos dato menor, ¿no? Aquí le voy a poner R es igual a DM menos D minúscula M minúscula. Dato mayor menos dato menor. Que para este caso habría que observar la tabla y checar cuáles son el número más pequeño y el número más grande, ¿no? El más pequeño, si se fijan aquí, es 16, ¿no? No hay ninguno más chico. 16. Y el más grandote es este 36. Entonces, sería 36 menos 16. Y esto me queda, ¿cuánto? Me queda 20, ¿no? Bueno, pues ya saqué lo que es R. Ahora, vamos a calcular la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Va a ser del intervalo que nosotros vamos a utilizar para recortar esos datos y que no se hagan un montón de renglones. ¿Qué tan grande va a ser del extremo izquierdo al extremo derecho o del extremo inferior al extremo superior? Eso es lo que significa la amplitud. Entonces, la amplitud es igual a R entre K, ¿no? ¿Quién es R y quién es K? Pues obviamente los datos anteriores, ¿no? Que fueron en este caso la R, que es 20, dividido entre la K, que son 6. Y luego es 20 entre 6. De una vez lo voy a calcular. Va a ser igual a esto que fue el valor de la R dividido entre el valor de la K, que son 6. Así. Uy, me puso esa opción. Ahí está, 3.33. Otra vez, la amplitud del intervalo, como son puros datos enteros, la amplitud se va a tomar redondeada, que en este caso pues serían 3, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo los tres datos, ¿no? Que sería el tamaño del renglón, bueno, la cantidad de renglones, la amplitud que van a tener y por último, bueno, esto es el rango que va a tener y por último la amplitud. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, acá tengo yo anotado lo que se necesita para este ejercicio, ¿no? Lo voy a copiar y voy a ir explicando qué es cada cosa. Para el caso de esto que calculamos, el intervalo, pues va a tener obviamente un extremo izquierdo o extremo inferior
y un extremo superior o derecho. Si la amplitud me dio 3, va a significar que en este renglón de los 6 que yo necesito, voy a poner el primer dato, que son, el primer dato, el más chico, son 16. Ahora, como la amplitud es 3, 16 es un dato. 17 sería otro dato, van 2. Y 17 sería el tercer dato. Entonces el extremo superior de este intervalo son 17. ¿Cuántos números hay entre el 16 y el 17? Pues 3, ¿no? 16, 17 y 18, perdón, aquí va 18. Entonces 16, 1, 17 otro y 18 otro, son 3. Ahora, como son enteros, en el siguiente renglón irían 19. ¿Sí? Como la amplitud es 3, va a ser 19, 20 y 21 va a ir aquí. Para el siguiente renglón empiezas con el 22 porque el 29 lo tomaste arriba. Entonces, 22 es 1, 23 es 2 y 24 iría aquí. Bueno, entonces acá iría el 25, 26 sería el dato en medio y luego 27 sería el tercero. 25, 26, 27. Por último va a ser 28, 29 y 30. Y por último va a ser 31, 32 y 33. Pero bueno, si nosotros nos dimos cuenta, la cantidad de datos ya no agarraba números mayores que el 30. Los que siguieron fueron el 36. Entonces, en el último renglón, que es el sexto, miren, por ejemplo, este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y en el sexto, que es lo que me dio aquí para la K, que es la cantidad de renglones. Voy a acomodar el resto de los datos, que sería empezando por el 31 y hasta llegar al último, que serían 36. Entonces, ahí tenemos acomodados lo que son los intervalos. En ese sentido, se agrupan los datos en forma de intervalo. Ahora, nos vamos a apoyar con colores para ir anotando las frecuencias. Por ejemplo, 16, 17 y 18 los tengo que buscar y marcarlos con un color. Vamos a poner el color rojo. Entonces, 16, 17 y 18. Aquí tampoco es, tampoco. Aquí es un 16, 16, 17, 18. Este es 17. Y así voy a ir buscando hasta llegar por acá. Hay otro 16. Y ya, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5. La frecuencia aquí me da 5. Voy a ir al siguiente intervalo. Le voy a agarrar otro color. Entonces, 19, 20 y 21. Los 19, 20, 19, 20, aquí hay uno, 19, 20 y 21. Aquí me salté el 21. 19, 20, 21. Está, entonces son 2, 4, 5, 6. Tiene una frecuencia de 6. Así con el siguiente. Vamos a agarrar este color verde. El 22 al 24, ¿no? Entonces, 22, 24 es 1, 22, 24, 22, 23 y 24, 22, aquí hay otro 22, 22, 23 y 24, 22, 23 acá, 24, 22, 23 y 24, 23 y 24, 24 y 24. Un montón me dieron, a ver, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 me dio. Bueno, entonces 12 datos
para ese intervalo. Vamos a ir con el que sigue, de 4, otro color. Y 25, 26 y 27, ¿no? Entonces, 25, 26, aquí hay uno. 25, 26 y 27. 25, 26 y 27. 25, 26 y 27. Entonces me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. Entonces otro color con el último. El siguiente intervalo 28, 29 y 30, ¿no? Entonces 28, 28, 29 y 30, 28, 28, 29 y 30. Entonces me quedaron 6. Y por último, del 31 al 36, me quedarían este y este. Entonces los anoté todos acá. Debo estar bien. Pero para estar más seguros, voy a usar el software. Copio los datos 5, 6, 12, 9, 6 y 2. Acá lo sumo. Si me salió correcto, voy a tener los 40 datos cuando sume todo esto, ¿no? Entonces, me dio 38. ¿Qué hice? Aquí cuando le puse 12, le puse 10. Listo. Ahí tenemos. Tenía ese pequeño error y lo corregí. De hecho, me sirvió mucho que no me pensar que me tienen que dar 40 y eso me ayuda bastante porque cometí un error. Quito lo auxiliar, que son los colores, y seguimos. La frecuencia acumulada, ¿no? Entonces la frecuencia acumulada, ya sabemos, ¿no? Primer dato, lo mismo que hicimos en los anteriores, ¿no? Primer dato lo copio. Para el segundo renglón voy a agarrar y copiar contra esquina este y le voy a sumar este. Voy a arrastrar la fórmula hasta el final. ¿Cómo sé que estoy bien? Porque el penúltimo me da lo mismo que la frecuencia. Ahí está. Marca de clase es simplemente el representante de estos de aquí. Es decir, el promedio de ese intervalo. ¿Cómo se saca un promedio? Bastante fácil, ¿no? Vas a agarrar, vas a abrir un paréntesis, vas a agarrar el extremo superior y le vas a sumar. Los intereses. Y le vas a sumar al extremo inferior, le vas a sumar al extremo superior y lo vas a dividir entre 2, pues es un promedio nada más, ¿no? Ahí está. Vas a dar Enter y ahí está. Me da 17. Tiene sentido, ¿no? Pues 16 más 18 entre 2 me va a quedar en medio de ellos, pues en medio de ellos está el 17. Entonces, arrastro hasta el final. Ahí tengo todas las marcas de clase de este intervalo. Para la frecuencia relativa, pues simplemente agarrar el dato de la frecuencia y dividirlo entre el total. Miren, si se fijan, aquí un dato curioso es que yo estoy metiendo el 40, no estoy agarrando la casilla, no la estoy tildando. Si yo tildara la casilla del 40, cuando yo arrastrara la fórmula, lo que ocasionaría es que empezaría Excel a recorrer los renglones abajo del 40. Y eso, pues abajo del 40 no tengo nada, pues no me conviene. Entonces, el 40 se deja fijo, mientras que este de aquí, si quiero que lo recorra y vaya dividiéndolos cada uno entre 40. Entonces, lo voy a dar Enter. Voy a arrastrar esto hasta el final. ¿Y cómo sé que esto me salió bien? Miren, fácil. Agarras y lo sumas. Si el resultado de esta frecuencia relativa te da 1, entonces lo hiciste correcto. Me da 1, efectivamente, ¿no? Frecuencia relativa
acumulada, FRA. Si se fijan aquí, dice, ¿no? Frecuencia relativa acumulada, FRA. Por lo mismo, ¿no? Agarras y pones el primero, lo copias. ¿Sí? Está. Ahora, para este, vas a agarrar, vas a sumar este, más este. Le das Enter. Arrastras la fórmula. ¿Cómo sé que me salió bien? Porque el penúltimo me da igual al último de la frecuencia relativa. Ahora, esta es el que me sirve para la media, que es la marca de clase multiplicado por la frecuencia, ¿no? Entonces, vas a agarrar marca de clase, que es este número, y lo vas a multiplicar por la frecuencia, que es este número. Marca de clase por la frecuencia. Vas a dar Enter y lo vas a arrastrar hasta el penúltimo renglón. Ahora, les decía que este sí era importante para sacar la media, porque es bonito la sumatoria, ¿no? Suma todos estos datos. Y ahí está listo para sacar la media. Bueno, entonces ya que tienes esto, siguiendo con lo que andamos haciendo, vamos a agarrar las fórmulas e interpretarlas. Lo primero es, agarra la sumatoria desde el primer renglón hasta el último de la marca de clase del renglón multiplicado por la frecuencia del renglón. Entonces, en pocas palabras, es súmame todos los que están, marca de clase, multiplicado por frecuencia. Me está pidiendo este numerito, pues, 956, que es la suma de marca de clase por la frecuencia de todos los renglones. Y abajo, ¿qué me está pidiendo? Desde el primero, súmame todo, desde el primero hasta el último de cada una de las frecuencias. Es decir, me está pidiendo este dato de acá. Entonces, primero, la media. La media va a ser este de aquí, dividido entre este dato. Ahí está. 23.9. Esa es la media de estos datos del IMC. Ahora, vamos a sacar lo que es la mediana. Lo primero con la mediana es sacar cuál es el dato central. El dato central es lo mismo que en los anteriores, ¿no? Agarras el total de datos, que son 40, le sumas 1 y lo divides entre 2 para saber cuál es el dato del medio. En este caso, al dividirlo entre 2 me queda 20.5. ¿Sí? ¿Qué significa que me quede 20.5 eso de la posición? Significa que vas a buscar el dato 20 y el dato 21. Si recuerdan, ese dato 20 y dato 21 era con la frecuencia acumulada, ¿no? Pues voy a ir preguntándome renglón por renglón si lo tiene contenido. Aquí está el 21, el 20 y el 21, no, porque van 5. 20 y 21, no, porque van 11. 20 y 21, aquí, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que este intervalo de aquí es el intervalo mediano. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿de qué me sirve esto? Me sirve para poder seguir la fórmula. Le voy a dar igual y voy a ir anotando la fórmula de la mediana. Es el extremo izquierdo. ¿Quién es el extremo izquierdo? Pues el extremo izquierdo de la mediana, que sería 22, ¿no? Luego, más, abro un paréntesis grandote, otro para poner el n entre 2. Este n entre 2, ¿quién es? Pues obviamente es este dato. Obviamente la cantidad de datos dividida entre 2. Cierro paréntesis y le resto la sumatoria de las frecuencias anteriores. ¿Sí? Es decir, si yo estoy en este intervalo, ¿quiénes son las anteriores? 6 y 5. ¿De acuerdo? Los anteriores son 6 y 5, es decir, este 11. Le puedo picar este de aquí y ya, lo mismo que 11. Ahora, eso
se divide entre la mediana, ¿no? ¿Cuánto es la mediana? La frecuencia de la mediana, ¿cuánto es? Es el dato que va aquí. Frecuencia del intervalo mediano es 12. Ahora, aquí le voy a poner otro paréntesis para que todo eso se multiplique a su vez por la amplitud. Entonces, por la amplitud, que en este caso es este número que está aquí, ¿no? El 3. ¿Le puedo poner 3 directamente o quiero poner la casilla, ¿no? Ahí está. 24.25 es la mediana, ¿no? Ahora, para la moda. Otra vez, igual. ¿Quién es el intervalo modal? Es otra cosa importante, ¿no? Es el intervalo que tenga mayor frecuencia. Casualmente, por casualidad, dio el mismo que el de la mediana. No siempre corresponden, pero esta vez sí, ¿no? Mediana y moda. ¿Por qué? Porque este es el que tiene mayor frecuencia, ¿no? Bueno, si se fijan, la fórmula dice extremo izquierdo. ¿De quién es? Extremo izquierdo del intervalo moda. Que vuelve a ser este dato, ¿no? Y luego, más, abro paréntesis, otro para el numerador. Y le voy a poner diferencia con el anterior. Eso significa el de A. Diferencia con el anterior. ¿Cuál es el meollo del asunto? La frecuencia. Entonces, la diferencia con el anterior del intervalo moda. Bueno, entonces, este sería el dato de la frecuencia de la moda. Y el anterior sería 6. Entonces, acá iría 12 menos 6 en el numerador, que sería el de A. El de A de arriba. Y luego eso entre de A. Y le puedo poner otra vez 12 menos 6 o directamente ponerle 6. Le voy a poner 6, ¿no? Más de P, diferencia con el posterior. Es decir, la frecuencia esta con el posterior, que es 9. Entonces es 12, 12 menos 9, 10, 11, 12, son 3, ¿no? Entonces más 3. Cierro paréntesis, cierro todo eso para multiplicarlo por la amplitud, que en este caso pues la amplitud fue 3. Voy a dar Enter. Por lo tanto la moda es 24. Entonces ya con esto puedo responder algunos de los cuestionamientos, ¿no? Aquí dice, agrupa los datos de manera ascendente para facilitar su utilización. Ahí se los dejo de tarea esto, ¿no? Es decir, agarras el 17 y lo vas acomodando todos los 16. Bueno, el primero 16, ¿no? 16, todos los 16 que haya. Luego vas a ir con los 17, luego los 18, 19 y 20 y te los vas a acomodar todos en orden ascendente, ¿sí? Esto podría ayudarme para sacar la mediana, pero pues nosotros lo hicimos mediante la tabla de distribución de frecuencias, que esto pues, digamos, es el método definitivo para calcular cualquier cosa, ¿no? Ahora, dice, realice los siguientes cálculos para completar la tabla de la siguiente actividad. Número de clases, pues se refiere a la cantidad de intervalos, ¿no? Que es esto que ya calculamos, ¿no? Los renglones. El rango, pues se refiere al dato mayor menos el dato menor, que son 20. Y por último, el tamaño de ese intervalo, pues simplemente va a ser la amplitud, que en este caso es 3, ¿no? La división de el rango entre la cantidad de renglones. Entonces ahí están esas 3 preguntas, ¿no? Ahora, llena la tabla, ¿no? Que se fijan, es la misma tabla esta de aquí, ¿no? Solo que pues está para acá, con Excel y con la ayuda de Excel. Dice, ¿cuál es la media del IMC de los alumnos? Pues 23.9. ¿Y cuál es la mediana del IMC de los alumnos? Pues la mediana es 24.25. ¿Cuál es la moda del IMC de los alumnos?
24. Y vas a hacer unas preguntas en base, una inferencia, una estadística inferencial en base a la información. Dice, ¿cuántos alumnos tienen obesidad? Esto ya lo había buscado antes, ¿no? Es un dato estadístico. Si el IMC está entre 18 y 25, es normal. Por lo tanto, obesidad son los que están arriba de 25. Pues hay que buscar cuántos datos están arriba de 25. Entonces, ¿cuáles serían? Pues simplemente tildar aquí los que están arriba de 25, ¿no? Que en nuestra estadística, pues, digamos, serían estos de aquí, ¿no? 9 más 6 más 2. Entonces, la respuesta sería 9 y 2 son 11 más 6, 17. 17 alumnos tendrían obesidad, ¿no? Ahora, dice, ¿cuántos alumnos están por debajo del IMC normal? Pues habíamos dicho que 18, entre 18 y 25. Pues serían estos, ¿no? 18 y 25, pues serían estos 5, nada más. 5 alumnos. Dice, ¿cuántos alumnos tienen obesidad? Pues los que calculamos, ¿no? Que son 9 más 6 más 2. Están arriba de 25. Entonces 9 y 2 son 11 y 6 son 17. Y por último, dice, ¿crees necesaria la implementación del proyecto de hábitos alimenticios saludables? ¿Por qué? Pues estamos tomando en cuenta que de una muestra de 40 nos están dando 17, son un poco menos de la mitad. Pero pues, digamos que la mitad sí es algo que se está dando, pues, ¿no? No, a lo mejor, no en la total, no en más de la mitad de los alumnos, pero sí hay un alto porcentaje que hay que considerar, ¿no? Pues, aparte de que si eres una persona que estás bien con tu IMC, alimentarte bien te va a ayudar a conservar. Así que no le afecta ni a las personas que no tienen obesidad, y sí les ayuda mucho a las personas que tienen obesidad, por lo tanto implementarlos sería correcto, saludable. ¿Y por qué? Pues aquí lo estamos observando, ¿no? Y las razones que les di. Estamos observando que 40 y tantos % de esos alumnos tiene obesidad. Y pues con esto termino el video. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.